¿Sabes cuántas personas sufren de violencia al día? ¿Sabes cuántos niños sufren de bullying en las escuelas? ¿Sabes tú cuántas mujeres son golpeadas día tras día? Millones de personas día con día son víctimas de la violencia, en diferentes modos o formas. La violencia física es la que comúnmente conocemos, la que vivimos o hemos visto sin importar que sea un 24 de febrero o el día del mes en el que nos encontremos. Aunque no lo creas o lo veas, con una pequeña palabra, con el simple hecho de insultar a alguien, ya sea por su apariencia física o algún problema que tenga, tú no sabes cuánto daño puedes estar ocasionando a esa persona. Y puedo decirte, y sin temor a exagerar, que hasta podría terminar en un suicidio. La violencia se define como todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de la víctima. Adicional a esto, puede ser catalogada una agresividad patológica cuando en ocasiones el ser humano utiliza los impulsos de agresividad con la intención de causar daño a otra persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violento contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y pueden llegar a causar la muerte. Según esta organización, la violencia puede ser clasificada en 3 grandes grupos o categorías, de acuerdo a las características de quienes cometen estos actos. Ellos son la interpersonal. En este grupo se ubica la violencia familiar, de pareja y ancianos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. La autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y las autolesiones. La colectiva, en ella se encuentra la violencia política, social y económica. Entre 2 grandes grupos tenemos la violencia física. Es cualquier acción que ocasione un daño no accidental utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que pueda causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Existe una amplia gama de situaciones catalogadas como violentas, como son los castigos corporales, entre ellos los golpes, pellizcos, azotes, palmadas y lesiones penales que pueden causar la muerte. Y la violencia psicológica, que es toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas arremeten de manera verbal en contra de otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico. Ahora bien, hablaremos acerca de una de estas tipologías de violencia. Es así que nos centraremos en la violencia juvenil, la cual debemos de entender como la propia violencia que ocurre de forma aislada, fuera del hogar, entre niños, adolescentes y hombres jóvenes, al tener una mayor incidencia en el género masculino, y que se encuentran entre los 10 y los 29 años de edad. Los mismos que de manera individual o al formar grupos para participar en actos violentos hacen uso intencional de su fuerza física o poder y buscan amenazar y o lastimar a otras personas. Esto sucede mayormente con jóvenes que lastiman a otros jóvenes y que no necesariamente pueden o no estar relacionados con ellos. Viendo así también que la violencia juvenil puede tomar diferentes formas de acción. Por ejemplo, se puede expresar en lo que son las peleas, el acoso, los asaltos, las amenazas con distintas armas, la violencia generada por pandillas, el muy conocido bullying, la violencia de pareja, los homicidios, entre otros, siendo así una problemática que afecta a los países de manera desigual. En algunos de ellos es 100 veces más frecuente que en otros. Es así como también una persona joven puede estar involucrada en la violencia juvenil desde 3 miradas. 1 como víctima afectada por tal agresión, 2 como agresor, quien tiene una tendencia hacia la hostilidad, o 3 como testigo, quienes guardan silencio y no dicen nada para detener tal violencia.
Estadísticamente, la violencia juvenil tiene una mayor incidencia en chicos de clase media con problemas familiares de sociedades desarrolladas y prósperas, viendo así también que la violencia juvenil empieza tempranamente en la ida, por el entorno social lleno de consumismo, la extrema competitividad, el individualismo y la búsqueda del placer inmediato, con la normalización de la violencia por los medios de comunicación, por los videojuegos violentos, por problemas psicológicos y trastornos de la personalidad de los jóvenes con una autoestima pobre, acomplejados y con elevadas dificultades de integración entre sus compañeros, al vivir en un ámbito familiar donde los progenitores, por su dejadez y actitud despreocupada, dejan impunes los actos negativos de sus hijos hasta felicitando tales hechos, o como también al ser modelos imitables de violencia, si se vive en un entorno de machismo, de rechazo, de humillación, de agresiones del padre a la madre o viceversa, o hacia los propios hijos. Mira nada más cómo vienes, hijo. ¿Te volviste a pelear? Uy, pues sí, jefa. ¿Qué no está viendo? Lo que se ve no se pregunta. Oye, no me hables así que soy tu madre. Tú tienes la culpa, vieja. ¿Yo? Pues es más que claro que se peleó. ¿No estás viendo, Sonsa? ¿Con quién te bronqueaste, mijo? Uy, con los del barrio de al lado. Los del barrio mayor. Esos mendigos siempre han sido un problema. Bien, mijo. Muy bien. Tú tienes que defender el barrio. El barrio es primero. Sí, el barrio es primero, ¿no? En lugar de que te pusieras a hacer algo de provecho, en lugar de estar de vago y peleándote todo el tiempo. Bueno, es que uno de estos días te va a pasar una tragedia, ¿eh? De verdad, ¿no la vas a contar? Deja en paz a mi hijo. Él tiene el deber de defender el barrio. Por algo es el jefe de la banda. A mi hijo lo educo yo. Tú dedícate a educar a tu hija, que a cuidarla no te vaya a salir panzona un día de estos. La violencia juvenil, magnitud de este problema. Es posible mencionar que a diario una persona experimenta la violencia juvenil, ya que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes ha reportado haber sido víctima de una expresión de violencia juvenil en lo que va del último año. En el contexto de pandemia, la violencia juvenil no ha cesado, sino que ha incrementado. La adaptación de los jóvenes al mundo virtual permitió que los jóvenes se expongan al acoso virtual, al ciberbullying o incluso a las amenazas, la intimidación y la extorsión, que son algunas formas de violencia que se dan a través de las redes sociales. Es grave la situación, ya que se habla de jóvenes, de aquellos que son el futuro del país, los cuales están obrando mal y se ve afectada a la sociedad. Las consecuencias de la violencia juvenil tienen efectos graves y duraderos, en tanto en la vida de los que la ejercen y la sociedad, ya que repercute de una forma negativa entre los jóvenes, debido a que la violencia puede ocasionar problemas en la salud mental o llevar a los jóvenes a adoptar comportamientos de alto riesgo. Entre ellos tenemos el abuso de alcohol, drogas, embarazos no deseados, jóvenes con dificultades de integración, los cuales van a ser propensos a mayor riesgo de desempleo, pobreza. Además, la violencia juvenil puede relacionarse con la pertenencia a pandillas, el crimen organizado. A causa de ello, la sociedad se ve afectada ante este problema social, ya que la violencia juvenil perjudica gravemente a la sociedad y provoca la pérdida de la cohesión social. También genera un gasto económico en los familiares y en el Estado, que buscan combatir y frenar las consecuencias negativas que conlleva el problema de la violencia juvenil en la sociedad. En el año 2019, en Cerro Colorado, Arequipa, un escolar de 16 años del Colegio Nacional 4075 Perú Arco intentó acabar con su vida, ingiriendo veneno en el baño de su colegio, debido a que era víctima de bullying constantemente por su origen racial. Lo llamaban Serrano y era hostigado por sus bajas calificaciones y haber repetido el año. Carlos Choqueineira, padre de familia del menor, señaló que en el colegio existen actos de indisciplina entre los alumnos, pero esto parece no importarle a las autoridades educativas. También dijo que en el colegio no existe un psicólogo permanente que atienda a escolares con problemas, y las causas de este hecho se podría decir a que los agresores viven en ambientes violentos y no tienen control, y también tienen un bajo sentimiento de culpabilidad. Un dato curioso es que Arequipa es la 4ª región con más casos de bullying.